Ya estamos en vivo. Muy buenas noches a todos los seguidores de Reportero de la Historia y de Historiografía Peruana. Me llamo Juan Antonio Lanina Mango y en esta oportunidad realizaremos nuestro primer streaming titulado Elabora un proyecto de investigación en historia, claves para un desarrollo óptimo. Con esto empezamos una serie de conversaciones sobre distintas temáticas y asuntos prácticos en la historia. En esta ocasión nos acompañan Cris Cornelio y Marcos Alarcón. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Juan? Gracias por la invitación. Y muy bien, Juan, gracias por la invitación también y emocionado pues de poder participar aquí, ¿no? Y transmitir un poco a los seguidores de la página cómo elaborar un proyecto de investigación en historia, ¿no? Muchas gracias, chicos. Para quienes no lo conocen, Cris Cornelio es licenciado en Historia por la PUC y cuenta con estudios de maestría en la misma universidad. Trabaja como docente en la UPC, en la UTP y la PUC y cuenta con una amplia experiencia enseñando cursos de metodología e historia. Asimismo, se desempeña como corrector de estilo y redactor de textos de divulgación académica. Ha formado parte de proyectos de investigación en la PUC y en el Instituto Ribagüero y actualmente es uno de los administradores de esta página, El Reportero de la Historia. En segundo lugar, tenemos a Marcos Alarcón, quien estudia el doctorado en Historia Latinoamericana en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, Estados Unidos. Entre algunos de sus intereses encontramos el uso del conocimiento indígena con fines extractivistas en el virreinato del Perú. Ganó el premio PADET, otorgado por el Vicerrectorado de Investigación en la Católica del Perú. Y asimismo tiene dos publicaciones sobre cabildos en el temprano en el orden colonial, en la revista histórica de la misma universidad. Sin más preámbulos, deseo la palabra a ambos. Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos a este espacio de discusión, de conversación en la que hablaremos sobre diversos temas vinculados a la labor que nosotros realizamos, que es historia, ¿no? Igual, nuevamente agradeciendo el espacio que generan estas redes sociales, ¿no? Que nos permiten de alguna manera tener una aproximación más democrática y de divulgación hacia temas de esta índole. Entonces, voy a realizar una rápida presentación de lo que va a consistir ese conversatorio. Como bien señaló Juan Antonio, ¿no? Ese conversatorio trata sobre claves para el desarrollo de un proyecto de investigación en historia. Y vamos a desarrollar algunos puntos que para los participantes presentes han considerado fundamentales, ¿no? Primero vamos a realizar una introducción a la labor del historiador, vamos a revisar cómo se plantea un problema, una hipótesis de trabajo. A continuación daremos algunas referencias sobre el estado de la cuestión y cómo esto nos sirve para dialogar con la historiografía. Asimismo, revisaremos la importancia que tiene el uso y análisis de las fuentes históricas y finalmente terminaremos esta charla, este conversatorio, con algunas consideraciones finales sobre lo conversado en este conversatorio. Podemos señalar, podemos definir, podemos plantear que los objetivos de ese conversatorio son tres, ¿no? En primer lugar, deseamos brindar un acercamiento general hacia la labor que realizamos los historiadores, ¿no? Y por ello vamos a explicar los principales fundamentos, ¿no? Que nosotros requerimos al momento de realizar una investigación histórica. Y finalmente, ¿no? Finalmente vamos a presentar, brindar algunas pautas y recomendaciones para la elaboración de un proyecto de historia, especialmente para aquellos, ¿no? Para aquellos que están interesados en seguir esta carrera, ¿no? O aquellos que piensan iniciar esta disciplina como segunda carrera. Entonces vamos al primer tema en cuestión, ¿no? De la introducción a la labor del historiador, ¿no? Entonces para ello quisiera empezar comentando empezar comentando el concepto, ¿no? Que nosotros manejamos en historia. Finalmente, ¿qué es la historia? O sea, primero tenemos que saber qué es la historia para de ahí un poco saber qué es lo que realiza el historiador. ¿Qué es la historia? Bueno, hay que entenderlo como una disciplina, ¿no? Una disciplina que se encuentra dentro de las ciencias sociales, ¿no? Que se encarga de estudiar el pasado humano, ¿no?
En esa línea, ¿no? En esa línea se va a interesar en entender los fenómenos, hechos, procesos que se han dado a lo largo del tiempo en el hombre y en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese concepto, ¿no? Vamos a ver cómo se produce la historia, o en otras palabras, qué es lo que realiza el historiador, ¿no? El historiador va a seguir, ¿no? Lo que vamos a denominar un método científico, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿No? ¿Qué significa seguir una operación científica? ¿No? Significa desarrollar, o sea, esto significa lo siguiente: para desarrollar conocimiento histórico, el historiador debe seguir un procedimiento, ¿no? Un procedimiento que va a involucrar plantear un problema, formular una hipótesis, recolectar data, ¿no? Interpretar, reunir la información recolectada y finalmente publicar sus hallazgos, ya sea en una monografía, un artículo académico, una tesis o un ensayo, ¿no? Cabe mencionar, o sea, si bien es cierto, he señalado que de alguna manera la labor que realiza el historiador se asemeja a un método científico. No, la intención del historiador no es probar una verdad, no, no es proponer o establecer teorías universales, ¿no? Y de eso vamos a comentar en esta reunión, ¿no? Entonces, gracias a este método que les acabo de mencionar, el historiador puede analizar, puede registrar, puede entender procesos políticos, ¿no? Procesos económicos, sociales, culturales, ¿no? Y también entender el contexto en el cual estos han surgido y se han desarrollado. Bien, entonces, resumiendo este primer punto, ¿no? El historiador sigue un método establecido, ¿no? Para producir conocimiento histórico, ¿no? A este método, a esta guía, ya nosotros le vamos a denominar, y eso es algo que usualmente se nos enseña en la carrera de historia, desde el momento en que uno estudia el pregrado, ¿no? Es importante para producir conocimiento, ordenarnos. Y para ello es necesario formar, elaborar un proyecto de investigación en el que sinteticemos, organicemos, jerarquicemos todas las ideas que nosotros deseamos desarrollar, ¿no? Y en ese proyecto de investigación, ¿no? Debe contemplar lo siguiente, ¿no? Delimitar el problema, ¿no? Fundamentarlo, formular la hipótesis, ¿no? Realizar una revisión historiográfica, ¿no? Sobre el tema, el problema a desarrollar, ¿no? De ahí tenemos que elegir qué metodología de trabajo, ¿no? Va acorde al tema y al problema planteado y finalmente identificar las fuentes de información, ¿no? Entonces, eso sería el primer punto introductorio a este conversatorio que nos ha reunido el día de hoy. Como segundo punto, entonces, o ya para de por sí empezar a hablar sobre el proyecto de investigación, una de las bases, ¿no? Una de las bases del proyecto se encuentra en el planteamiento del problema, ¿no? Porque miren, ¿no? La investigación histórica, ¿no? Implica el análisis detallado de un problema, ¿no? Un problema histórico, ¿no? Más que la explicación o la narración de un acontecimiento en el pasado, ¿no? Usualmente se tiene esta idea, ¿no? De que el historiador memoriza, sabe todos los datos, las fechas, los personajes, ¿no? Y es como que un narrador de cuentos, ¿no? De cuentos o de hechos que se dieron en el pasado. Eso es parte de la estrategia que realiza el historiador, pero no es su objetivo final, sino su objetivo final es abordar un problema histórico. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo planteamos un problema histórico? Entonces, ahí como ustedes pueden ver en la diapositiva, consideramos que hay 4 bases fundamentales para ello, ¿no? Lo cual voy a ir explicando en este primer segmento, ¿no? Primero, ¿no? Es vital, ¿no? Es vital, es fundamental que el historiador, ¿no? Se haga una serie de preguntas específicas sobre un hecho, un evento, un proceso histórico, ¿no? Y estas preguntas van a tener la finalidad de interpretar lo sucedido, establecer comparaciones, determinar causas o consecuencias, ¿no? O abordar temas mayores y mucho más complejos, ¿no?
Por otro lado, también hay que considerar que al momento de plantear un problema, ¿no? Debemos considerar, ¿no? La relevancia, la originalidad y la documentación disponible, ¿no? No es que nosotros simplemente lo que se nos ocurra realizar lo vamos a investigar, sino hay que tener en cuenta esos criterios, ¿no? Muchas veces, ¿no? En este proceso de investigación, sobre todo de aquellos que recién están iniciándose en esta tarea, ¿no? Muchas veces está presente el temor, ¿no? Está presente el temor, el miedo de tratar temas ya investigados, ¿no? Ya tratados y que han sido abordados en muchos y muchos textos, libros y artículos. Sin embargo, esto en realidad es cuestionable, ¿no? Esto en realidad puede superarse, no hay que tener ese temor, debido a que siempre el conocimiento histórico está en constante desarrollo. Es decir, nosotros podemos plantear nuevas preguntas, podemos utilizar métodos renovados, podemos refutar, cuestionar interpretaciones anteriormente admitidas, ¿no? Y aceptadas dentro de la comunidad de los historiadores. Y finalmente, ¿no? Por último, pero no por eso importante, no por eso menos importante, ¿no? Es clave que nosotros al momento de plantear un problema, ¿no? Un tema a investigar dentro de la disciplina histórica, ¿no? Es necesario que nosotros estemos interesados, ¿no? ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que vamos a dedicar en la investigación mucho tiempo y esfuerzo en su estudio. Y para la hipótesis, ¿qué necesitamos para la hipótesis? Como toda investigación, la hipótesis es la respuesta lógica y tentativa al problema planteado y es lo que va a orientar el resto del proceso de investigación, ¿no? Ahora bien, en la disciplina histórica, la hipótesis no va a ser definitiva, ¿no? Porque esto va a depender de las evidencias, de los datos, de las fuentes, de la información que uno vaya encontrando, que uno vaya recopilando. Entonces, en ese sentido, la hipótesis o bien puede ser comprobada, modificada o incluso cuestionada, ¿no? Por esa razón siempre hay que tener mucho cuidado al momento de formularla y siempre hay que contrastarla y analizarla constantemente con la evidencia que vayamos encontrando en nuestra investigación. Quizá, Marcos, para un poco ilustrarnos, ¿no? Estos temas que hemos abordado sobre el tema, ¿no? La hipótesis, suena muy interesante, ¿no? Pero lo estamos como que conversando, ¿no? En un ámbito un poco gaseoso, quizá nos puedas comentar, ¿no? Algunos, por ejemplo, vinculados a productos hechos por historiadores. Sí, bueno, gracias Christopher por el CD. Yo creo que algo muy importante al momento de elegir un tema es que nosotros debemos pensar en su relevancia, ¿no? Yo creo que no hay ningún tema que no sea importante, ¿no? Uno puede estudiar un tema muy particular, digamos, la historia de una provincia, de una región, un periodo de tiempo muy, muy delimitado, digamos, los 10 años posteriores a la independencia, por ejemplo. Pero lo que hace todo buen historiador es jugar con las escalas. O sea, un historiador puede analizar un tema que es muy particular, pero al mismo tiempo el historiador tiene que hacer el esfuerzo y tener la capacidad de demostrar que ese tema muy particular está iluminando, está explicando, está dando luces sobre procesos históricos mucho más grandes. En ese sentido, yo estuve pensando en el libro de Cecilia Méndez, que es una historiadora peruana, actualmente profesora de la Universidad de Santa Bárbara en California, un libro bien famoso llamado La República Plebeya, Guanti y la formación del Estado republicano. Entonces, en ese libro, Cecilia Méndez estudia una serie de rebeliones, primero antimonárquicas y luego liberales, que sucedieron, digamos, en un lugar muy específico, digamos, del territorio peruano, la ciudad de Huanta, en Ayacucho. Y claro, hay una serie de, digamos, de levantamientos, una serie de las décadas inmediatas a la independencia y una serie de personajes muy específicos, ¿no? Ella traza una historia y construye y reconstruye lo que sucedió ahí. Pero el libro de Cecilia Méndez no es solamente una investigación sobre Huanta. En realidad, analizar Huanta es un pretexto para entender cuál fue el rol del campesinado y de ciertas regiones andinas en la construcción de una república. Entonces,
al fin y al cabo, un estudio muy específico de una región y de un periodo de tiempo muy delimitado le sirve a ella para hacer un gran argumento, ¿no? Para jugar con las escalas, para a partir de este caso muy local, discutir cuál fue el rol del campesinado en la construcción del Estado republicano y proponer que, y digamos, esa fue su hipótesis y que luego ya la demuestra, ¿no? Que en las primeras décadas de la independencia, la república que se construyó, la República Peruana, se construyó a través de una participación muy activa de las poblaciones andinas y campesinas. Entonces, la República Peruana, luego de la independencia, no era una república aristocrática como la que, como la que podríamos considerar al inicio del siglo XX. Era más bien una república plebeya, donde los militares, los terratenientes, digamos, la clase política necesitaba a la población indígena. Y a través, digamos, de esos vínculos que tenían, la población indígena obtuvo una serie de derechos y beneficios. Entonces, en conclusión, lo que hace el autor es, a partir de un caso muy concreto, cuestionar toda una serie de historiografía, ¿no? Una serie de trabajos previos, una serie de verdades asumidas, y demostrar su hipótesis de que la república post-independencia fue una república plebeya. Entonces, la enseñanza que creo que podemos tomar de este libro es que no importa qué tema estudiemos, ¿no? No importa si digamos, o sea, sí importa, pero digamos, porque un tema sea muy acotado, muy local, muy específico, no significa que ese tema no lo esté alumbrando sobre procesos históricos mucho más grandes y que nos pueda servir para responder a preguntas o problemas que aún están pendientes de resolver. Entonces creo que, digamos, ese es un objetivo que todos debemos plantearnos, ¿no? ¿Cómo jugar con las escalas? ¿Cómo ir de lo particular para que pueda alumbrarnos sobre procesos históricos mucho más grandes y complejos? Entonces creo que esa sería una respuesta que te podría dar, Christopher, un ejemplo de los muchos. Continúa, adelante. Definitivamente, ¿no? Definitivamente hay muchos ejemplos como el que comenta nuestro amigo Marcos sobre cómo es que el análisis, el estudio específico de un caso concreto puede arrojar muchas luces, ¿no? Todo eso depende en realidad de las preguntas, ¿no? De las preguntas que nos hagamos y qué finalmente queremos lograr analizando este caso. Porque como mencionamos, nuestra labor de historiadores no es contar la historia de Huanta, por ejemplo, usando el caso de menciona Marcos, ¿no? No es contar lo que pasó en Huanta, sino es un pretexto para entender las vicisitudes, las complejidades, ¿no? Que significó construir un Estado-nación en regiones que de alguna manera tenían muchos intereses particulares, ¿no? E incluso dentro de estas regiones había diferentes actores sociales, ¿no? Que cada uno de ellos tenía una visión de lo que significaba pertenecer a una nación. Exacto. Entonces, no sé si quieres agregar algo, Marcos. No, adelante, continúa. Ya. Entonces continuamos, seguimos entonces con estos temas que estamos comentando, ¿no? Sobre elaborar un proyecto de investigación. Lo siguiente, ¿no? Lo siguiente también viene a ser un elemento, un segmento fundamental en este proceso de investigación, que es la elaboración del estado de la cuestión. Ahora bien, el estado de la cuestión en realidad se va elaborando de forma paralela al tiempo en el que uno se va planteando el problema y la respuesta tentativa ante ello, ¿no? En este caso, cuando hablamos del estado de la cuestión, o sea, podemos definirlo de una manera bastante sencilla, ¿no? Es el estudio, bueno, se puede definir esto de manera sencilla, ¿no? Que es el estudio, la revisión de estudios e investigaciones que se han realizado anteriormente sobre el tema. Ahora bien, ¿no? En historia nosotros realizamos un ejercicio diferente, ¿no? No solamente nosotros vamos a enumerar o no solamente vamos a hacer referencia a los estudios que se han realizado sobre un tema, sino nosotros vamos a dialogar con ellos. Y eso es algo que en unos momentos les voy a explicar, pero este diálogo para nosotros va a significar realizar un ejercicio historiográfico, ¿no? Porque historiografía, dentro de nuestro léxico disciplinario, no significa, en términos muy simples, significa que es analizar la producción escrita sobre temas históricos, ¿no? Eso es lo que significa historiografía. Ahora bien, en este ejercicio muchas veces hay este temor, sobre todo, ¿no? Sobre todo para los que recién se inician en la investigación, temen no encontrar mucho sobre su tema de interés, ¿no? Muchas veces hay esta idea de cómo es tan específico, tan puntual, bueno, casi nadie ha escrito sobre él o sobre
Entonces, en ese caso, ¿qué puede hacer el historiador? Ya, o sea, si bien hemos dicho que el historiador va a mostrar los antecedentes del tema estudiado, no solamente va a quedar en eso, sino también tiene que añadir, primero, qué enfoques, qué metodologías, ¿no? Se han utilizado para analizar el tema en general, ¿no? El tema en cuestión, las fuentes, ¿no? Las fuentes que se han utilizado, ¿no? Para abordar este problema mayor o qué carencias o contribuciones, ¿no? Finalmente dan esas investigaciones al tema, ¿no? En otras palabras, o en suma, no solamente citar o hacer un listado de investigaciones, ¿no? Con ello, ¿no? Con todo esto, con todos estos elementos, ¿no? Con todas esas preguntas que ahí se colocan en la diapositiva, ¿no? ¿Qué trabajos se han realizado sobre el tema? Nosotros podemos, ¿no? Nosotros podemos posicionar nuestra investigación y por esa razón se llama diálogo, ¿no? Nosotros posicionamos nuestra investigación dentro de una producción mayor académica. Y en ese posicionamiento nosotros vamos a destacar, vamos a identificar cuál va a ser la originalidad y la relevancia de nuestro aporte al conocimiento histórico. Y Marcos, quizás nos puedas ilustrar cómo es que funciona este tema de la originalidad, ¿no? El tema de la relevancia, porque siempre creo que es un problema que igual todos nosotros, ¿no? Al momento de redactar nuestro proyecto de investigación, creo que nosotros muchas veces sufrimos, ¿no? Cuando nos dicen fundamenta tu tema, ¿no? Y que no solamente sea, o tu intención sea cubrir un vacío en la historiografía, un vacío en el Claro. conocimiento histórico. O sea, sí, gracias, Christopher. Es cierto, yo, digamos, cuando hemos enseñado, ¿no? Nos hemos dado cuenta, y cuando hemos sido también estudiantes, nos hemos dado cuenta que uno de los, digamos, momentos más difíciles de la escritura de la historia es, cuando uno está comenzando, es redactar un estado de la cuestión. Porque asumimos que quizá, como mi tema es muy específico, estoy hablando sobre, yo qué sé, el rol de la cultura afroperuana en el gobierno de Velasco Alvarado. Y quizá nadie ha escrito sobre eso aún, o hay muy pocas publicaciones. Entonces nos sentimos como sin recursos, ¿no? Como si no pudiéramos establecer un diálogo, porque no hay con quién conversar, no hay con quién discutir. Entonces, para el ejemplo, para esta sección yo escogí una tesis, la tesis de Juan Antonio, ¿no? Porque me parece que la tesis de Juan Antonio lidia muy bien digamos, con estas dificultades con las que a veces nos podemos encontrar, no solo en la historia, sino en cualquier disciplina. Por ejemplo, Juan Antonio, en su tesis de licenciatura, estudió cuáles fueron las representaciones que la prensa limeña generó sobre los enfermos de VIH-Sida durante la década de 1980. Y cómo esos imaginarios, esas representaciones usualmente negativas, sirvieron de base para las políticas de salud y a veces otro tipo de políticas del Estado, políticas represivas. Entonces, cuando uno lee la tesis de Juan Antonio, cuando yo conversaba con él mientras él elaboraba su tesis, el único antecedente, digamos, claramente de una investigación de largo aliento sobre el tema había sido el libro de Marco Cueto sobre el particular. Pero, digamos, eso no era suficiente, ¿no? No era suficiente escribir un estado de la cuestión a partir de un solo autor y decir, el autor no ha tocado esto y yo voy a completarlo. O el autor ha estado esto y está equivocado y yo voy a decir, digamos, otra cosa. Entonces, algo que hizo Juan Antonio, y que creo que es una buena forma de lidiar con estas situaciones, es preguntarse cuáles son los grandes temas, digamos, en los que, en relación a los cuales mi tema particular está informando, está dialogando, ¿no? En este caso, en el caso de la tesis de Juan Antonio, los grandes temas eran el rol de los medios de comunicación en la creación de imaginarios, epidemias y el accionar del Estado. Entonces, si bien en la historiografía peruana casi no existen trabajos sobre este tema antes de la tesis de Juan Antonio y del libro de Marco Cueto, sí hay una serie de trabajos que han lidiado con esas coordenadas, ¿no? Por ejemplo, el rol del Estado y la creación de imaginarios durante las epidemias de cólera en la década de 1980 y en la década de 1990, tempranos. O el caso de otras epidemias durante el siglo XIX, ¿no? Y cómo una serie de imaginarios y asociaciones negativas terminaban generando políticas represivas por parte de las fuerzas del orden en el Estado. Entonces, cuando Juan Antonio tuvo que escribir su estado de la cuestión, él no solo dialogó con Marco Cueto, sino
tomó la tesis como un pretexto para conversar, para dialogar cómo la historiografía en el Perú había analizado esas relaciones, ¿no? La relación entre medios de comunicación, creación de imaginarios y políticas estatales. Entonces me parece que esa es una buena forma digamos, de escapar de esa soledad que a veces creemos en que nos encontramos, ¿no? Porque eso es algo que uno nunca debe olvidar, como tú ya mencionaste, que un estado de la cuestión es un diálogo. No es suficiente simplemente listar y decir, estos son los autores previos se han olvidado de tocar este aspecto y mi tesis o mi investigación va a completarlo. Eso no es suficiente, ¿no? Tenemos que dialogar con ellos, es decir, qué cosas han escrito, de qué maneras han abordado el tema, qué metodologías han utilizado, cuál han sido el tipo de fuentes que se han utilizado para responder ese tipo de preguntas o vínculos, qué sesgos han tenido estos autores, o qué nuevas metodologías pueden ayudarnos, que digamos que el autor va a utilizar para digamos, replantear los problemas que esos autores ya se habían planteado. Entonces, creo que esa es una buena forma de lidiar con cómo elaborar un estado de la cuestión. Digamos, lo rico de eso, lo productivo de eso, es que nuestra discusión no termina siendo tan local. Digamos, ya no solo nos van a leer las personas que estén interesadas en el SIDA en la década de los 80, en los diarios El Comercio y La República, sino nuestra tesis va a ser útil porque a muchos más investigadores, porque está lidiando con problemas históricos de fondo. Y, ok, entonces creo que ese es el mejor ejemplo que encontré. Sí, definitivamente tienes mucha razón, Marcos, porque ¿no? Como ya comentamos, usualmente no uno piensa que está solo en su isla, ¿no? Solo en su isla de investigación, o a veces este tema yo lo he encontrado y ya, bueno, nadie más debe hacerlo, ¿no? Siempre esa... También hay por otra parte de eso, ¿no? Por un lado ese temor de que nadie ha investigado y por otro lado también hay esa, como que, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero esta idea de que, bueno, eso es un tema que yo lo he hecho y nadie más debería hacerlo porque yo soy la autoridad. Pero esos son otros temas ya que van más allá de lo que estamos conversando, ¿no? O sea, solamente, como bien señaló mi amigo Marcos, las investigaciones siempre van a nutrir nuestra propia tarea académica, ¿no? Dependiendo del momento, de la época en el que también han sido producidas, ¿no? Porque usualmente a veces uno tiende a solamente revisar lo último, y como que lo que ha sido producido al inicio, como que lo deja de lado, porque, no sé, bueno, ha sido trabajado en un enfoque muy positivista, muy narrativo, pero en realidad toda contribución vale, porque de una manera eso te permite saber cómo ha sido tratado el tema en cada época, ¿no? Y por qué también ha sido tratado de esa manera, ¿no? Y eso de una manera también te ayuda, ¿no? Al momento de plantear tu propia hipótesis, tu propio problema, o específicamente, especialmente lo que dijo Marcos, ¿no? Este diálogo que hay con las demás producciones. Otro tema que también tiene que ver, ¿no? Con el tema de la originalidad, ¿no? El tema de la originalidad de la investigación que nosotros realizamos descansa en el uso de las fuentes, ¿no? Porque miren, las fuentes, ¿ya? Las fuentes son la materia prima, ¿no? La materia prima que emplea el historiador para producir conocimiento histórico. Porque de ellas va a obtener información para resolver el problema en cuestión, va a obtener datos sobre el objeto que ha decidido estudiar. ¿Ok? Estas fuentes pueden ser primarias y secundarias, ¿no? En este caso vamos a enfatizar, ¿no? Vamos a enfatizar en las fuentes primarias, porque estas van a ser la base, ¿no? La base de toda investigación histórica por una sencilla razón. Están relacionadas en términos de tiempo y espacio con el evento o el fenómeno que nosotros vamos a estudiar. En otras palabras, o en palabras simples, ¿no? Es el registro del pasado que ya sucedió, ¿no? Entonces, las fuentes primarias pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Como ahí ustedes pueden ver en, en el proyector, ¿no? Pueden ser escritas, ¿no? Entre las cuales tenemos fuentes manuscritas, impresas, ¿no? Que pueden ser documentos de carácter público, prensa, revista, memoria, ¿no? Etcétera. También tenemos los testimonios orales que pueden ser entrevistas, historia de vida, charlas informales,
etcétera, fuentes iconográficas como fotos, cine, propaganda, afiche, ¿no? Etcétera. Y también, no se añadió acá, pero también eso es una discusión que tenemos los historiadores, las nuevas fuentes tecnológicas vinculadas con el Internet y con las redes sociales, ¿no? Porque finalmente, ¿no? O sea, finalmente eso también es materia prima del historiador, ¿no? Pese a que para nosotros es algo que está sucediendo o ha pasado de forma muy, pero muy reciente, igual es materia prima para el historiador porque eso le permite entender muchas cosas de un pasado que ya no existe en estos momentos. Ahora bien, entonces esas son las fuentes que el historiador va a disponer, ¿no? Y va a emplear las que necesite, ¿no? Va a emplear las que requiera para su problema, su pregunta de investigación. Ahora bien, ¿cómo el historiador se va a aproximar a esas fuentes? Ya, ese es otro tema. Porque miren, o sea, no se trata simplemente de que el historiador va a sacar información de la fuente y ahí acaba el asunto, ¿no? Y con eso reconstruyo mi tema, mi problema y se acabó el asunto. A lo que voy es que el historiador no va a esperar que las fuentes hablen por sí mismas, sino más bien el historiador tiene que apropiarse de ellas, dialogar con ellas, problematizarlas, contrastarlas, criticarlas, ¿no? Entonces, para ello, y a nosotros se nos ha enseñado desde pregrado, o sea, nosotros tenemos que desarrollar un aparato crítico para poder recolectar bien esa información, ¿no? Entonces, por esa razón acá coloco, ¿no? Que tenemos que quizás tener, bueno, obviamente esta es una aproximación muy general, ¿no? Obviamente la tarea es mucho más compleja, pero lo estamos sintetizando de esta manera. Podemos aproximarnos de la siguiente manera. Primero, hay que evaluar la veracidad de la fuente, es decir, si la fuente en sí es auténtica y propia de la época. ¿No? Entonces, dependiendo del tipo de fuente y las características, vamos a revisar la firma, la escritura, cómo está redactado, ¿no? El lenguaje, si el lenguaje es propio de la época, porque obviamente hay falsificación de documentos, ¿no? Documentos escritos, incluso de documentos visuales, ¿no? Y incluso se puede ya, de una tarea incluso más compleja, se puede analizar, mandar a realizar pruebas físicas, químicas, ya, etcétera, ¿no? Para ver la tinta, la pintura, pergamino, etcétera, ¿no? Eso por un lado, ¿no? El tema de la autenticidad. Una vez pasado ese filtro, vamos a pasar a lo segundo, que viene a ser la relevancia. Es decir, el historiador debe determinar, ¿ya? ¿Qué tan relevante es la información que le está brindando la fuente? Porque miren, o sea, el historiador no ha vivido en la época que está estudiando o no se ha encontrado presencialmente, ¿no? En el lugar de los hechos, ¿no? Si está estudiando un tema bastante reciente. Entonces tiene que someter, o sea, tiene que desconfiar, en otras palabras, de lo que dice la fuente. O sea, ya hemos comprobado que es propio de la época, eso es una cosa, ¿no? Si el documento es del siglo XVIII, ya, eso es claro. Pero la información que nos está dando es confiable, nos está diciendo la verdad. Entonces, por esa razón, nosotros vamos a someter a diversas interrogantes al documento, ¿no? Que van a depender en realidad del tema que nosotros estamos investigando, pero básico, nosotros tenemos que realizarnos estas preguntas, por así decirlo, generales, ¿no? El documento revela un cuadro completo y verdadero de la época, ¿no? En primer lugar. Segundo lugar, algo fundamental que muchas veces perdemos de vista, ¿no? ¿Qué sabemos sobre el autor, ¿no? O el creador de esa fuente. ¿Sabemos algo en cuál ha sido su rol en el contexto estudiado, ¿no? ¿Cuán confiable era, ¿no? Si, o hasta qué punto esta fuente nos permite conocer los hechos, el autor tuvo motivos para brindar una información parcializada, ¿no? O si coincide esta información con otras informaciones que hemos encontrado en otras fuentes. Entonces, por esa razón, como es un trabajo bien así, o sea, como estamos constantemente desconfiando, ya tenemos que someter nuestro análisis a diversas fuentes, no solamente a una. No solamente a una. O sea, nosotros vamos a ir, es como que vamos a una escena de crimen, no vamos a confiar en la palabra del primer testigo.
innegable, o sea, somos un detective, no vamos a confiar en su palabra, sino tenemos que, de alguna manera, recibir esa información y analizarlo de manera crítica, evaluarlo si nos está diciendo la verdad, compararlo con otras fuentes. Entonces, por esa razón, el historiador necesita, ¿no?, al momento de investigar, una amplia cantidad de fuentes, que pueden ser de diversos tipos. Tiene que constantemente contrastarla, tiene que problematizarla y desconfiar constantemente. Solamente de esa manera va a poder reconstruir el contexto de su interés y comprobar o refutar la hipótesis de trabajo, ¿no? Y siempre el tema de las fuentes ha sido como que es algo como que, o sea, es como que nosotros nos gusta analizar la fuente, pero a la vez también como que a veces es una labor pesada. ¿Qué opinas tú sobre eso, Marcos? Bueno, sí, ¿no? Digamos, suena cliché, pero la materia prima, si el historiador es un artesano, y digamos, a veces para analizar el pasado usa herramientas que son las teorías, conceptos, su materia prima, con la que construye sus relatos, los discursos, son las fuentes primarias, ¿no? Es decir, toda aquella evidencia que ha quedado como resultado directo de los hechos que estamos estudiando. Eh, y yo quiero tomar esta oportunidad para quizás romper un poco el molde de lo tradicional, ¿no? En realidad, una fuente primaria puede ser cualquier objeto, no solamente un documento escrito o visual. Cualquier objeto que ha quedado como vestigio de ese pasado, ¿no? Eh, y quería ponerles el ejemplo de una tesis de doctorado en ciencias sociales en San Marcos, la tesis de Pedro Pablo Copa, avisos de servicios sexuales y fantasías. Avisos de servicios sexuales y fantasías, arquetipos imaginarios y cultura en la ciudad, ¿no? En Lima, entre 1980 hasta los 2000 temprano. Entonces, en este caso el autor quería conocer algo que probablemente no, digamos, no deja mucho registro histórico, ¿no? No vamos a poder encontrar información de ello en el archivo. Se preguntaba cuáles eran, bajo qué coordenadas se configuraban los deseos sexuales de los limeños en ese periodo, ¿no? En ese periodo de transición de crisis y de paso al neoliberalismo. Eh, digamos, cómo el deseo sexual, cómo el erotismo se vinculaba con cuestiones de clase, de raza, de estatus social, de condición económica, incluso de grupo etario, de grupos de edades. Eh, claro, uno va al archivo y no creo, o al menos si alguien lo encuentra me comenta, no creo que encontremos un diario personal de alguien que cuente eso, ¿no? Que nos cuente sus fantasías íntimas. Ese tipo de fuentes no están disponibles actualmente en los archivos públicos. Entonces, lo que hizo el autor para lidiar con esa restricción de documentaria, ¿no? Fue muy creativo. Él empezó a organizar, digamos, a seleccionar y a sistematizar todos estos anuncios que nosotros podemos creer que son anodinos, frívolos, banales, intertrascendentes, que aparecen al final de los diarios, ¿no? Anuncios de servicios personales, ¿no? Con una serie de características que ustedes pueden ver ahí en pantalla, ¿no? Fotografías, textos, descripciones. Y él se fue preguntando, ¿no? ¿Qué nos pueden decir esos pequeños anuncios sobre los imaginarios sexuales, sobre los deseos, sobre las sensibilidades de los limeños y cómo eso se vincula con temas, por ejemplo, con el neoliberalismo? Uno se puede preguntar a partir de qué momento, digamos, esos anuncios empezaron a ofrecer no solamente servicios sexuales, sino también servicios emocionales. Es decir, toda esta frase que suena un poco ridícula, ¿no? Trato de pareja, que lo que está escondiendo en realidad es un nuevo tipo de transacción económica. Es decir, que el dinero no solo compra el goce sexual, sino también, y que responde a una carencia que se va creando, digamos, satisfacciones emocionales. Al mismo tiempo hay claramente un vínculo con la raza, ¿no? Uno analiza todos esos anuncios y hay claramente ciertos perfiles raciales entre digamos, las personas que ofrecen sus servicios. Entonces, me pareció una forma creativa que nos muestra, ¿no? Cómo en realidad algo que los autores de esa época, digamos, los que produjeron esos anuncios, las personas que los leyeron, las personas que los publicaron, no creo que se hayan imaginado que iban a servir de materia prima para hacer una investigación histórica en el futuro, pero lo son, ¿no? Entonces no importa la fuente, no importa que si es una fuente banal, ¿no? Lo que importa realmente es qué vamos a preguntarle a la fuente, cómo la vamos a analizar. E incluso un anuncio anodino de un periódico
puede servirnos de entrada para conocer aspectos íntimos de las personas, conocer sus sensibilidades, sus deseos y sus fantasías. Creo que, digamos, la nueva coyuntura que hemos vivido hace poco de estos movimientos políticos, esta respuesta ciudadana en las calles, también ha visibilizado cómo lo efímero es importante, ¿no? Se han creado muchas plataformas en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, para almacenar todos estos afiches y carteles que las personas llevaban a las marchas. Y estoy seguro que de aquí a un par de meses o a un par de años van a ser el insumo para cualquier tesis, digamos, para analizar cómo la ciudadanía expresaba su descontento político, ¿no? A partir de qué tropos, a partir de qué imágenes, de qué figuras, de qué lenguaje político utilizaron. Entonces, me tomé la libertad un poco, pues, ¿no? De no escoger un ejemplo tradicional, ¿no? No escoger una fuente, yo qué sé, documentos administrativos de archivo, cartas, epistolarios, porque eso es lo usual, es lo que uno asume que son fuentes históricas, ¿no? Pero como el ejemplo ha mostrado, cualquier elemento, cualquier vestigio, hasta por trivial que pueda ser, es una fuente histórica si la sabemos preguntar, si sabemos analizarlo. Puedes continuar, Christopher. Ese era, creo que lo Sí, que de quería verdad, ese ejemplificar. ejemplo es súper, súper interesante porque en realidad rompe esquemas, ¿no? Como bien señaló Marcos, ¿no? Esquemas tradicionales a los que, bueno, incluso en la misma facultad, ¿no? Se nos decía, ¿no? Que el historiador no puede estudiar procesos que no sean desde 50 años para atrás. O sea, de una manera nosotros como historiadores no podemos, por ejemplo, analizar las circunstancias actuales por las que todos estamos pasando a raíz del COVID, las nuevas protestas sociales que han habido. Entonces, obviamente estos son como que se van rompiendo los moldes, ¿no? Y creo que esa es la finalidad, ¿no? De esta charla, ¿no? Bueno, y de futuras transmisiones que tengamos, ¿no? Ir como que presentando al público en general, al público interesado, porque obviamente este no es una conversación especializada, ¿no? Esto es algo dirigido para el público que está interesado en la historia, ¿no? Que le ha gustado la historia desde muy chicos, han constantemente leído, ¿no? Pese a que vayan a carreras como, no sé, ingeniería, psicología, contabilidad, etcétera, pero que siempre han estado como que siempre les ha gustado, les ha fascinado la historia. Bueno, acá les mostramos, ¿no? Como que algunos insumos, ¿no? Algunos insumos que los historiadores como profesionales realizamos, ¿no? No solamente, o sea, como que la imagen, ¿no? El historiador que lo sabe todo, que conoce todo, etcétera. Bueno, sí y no, porque de alguna manera el proceso para desarrollar ese conocimiento y sobre todo para la producción es bastante, bastante complejo. Quisiera terminar quizá la conversación y luego pasar ya a la ronda de preguntas que ustedes puedan tener, ¿no? Quisiera culminar esta conversación. Bueno, primero enfatizando, ¿no? Que este conversatorio no ha desarrollado, o sea, de forma minuciosa, por lo anterior que dije, no ha desarrollado de forma minuciosa los elementos, todos los elementos que conforman una investigación histórica. Más bien hemos hecho énfasis los participantes o sea, hemos hecho énfasis en las partes que más importantes nos parecen, ¿no? Que a nuestro criterio son la base de toda investigación histórica. Y quizá para concluir, ¿no? Para concluir y para poder cerrar y sintetizar todo lo mencionado, quizá nos podamos ir con 3 ideas bien puntuales, ¿no? A raíz de todo lo conversado, ¿no? Bueno, primero que en la tarea o en la labor del historiador es fundamental el trabajo con documentación. O sea, sin documentos, sin fuentes, no hay conocimiento histórico, ¿no? O sea, ojo, sin fuentes primarias, ¿no? Sin fuentes primarias no hay conocimiento histórico. Y entonces una de las tareas más complejas para el historiador es reunir la documentación necesaria para fundamentar su investigación, ¿no? Y por esa razón nosotros dedicamos horas en la búsqueda de información, datos, indicios, etc. O sea, podemos pasarnos como que 5 o 6 horas en el archivo, ya por citar ya un ambiente clásico tradicional, para quizá recoger de información 2 datos, ¿no? Y es así, o sea, es así, o sea, eso, o sea, nosotros requiere, o sea, el trabajo del historiador es eso, mucha paciencia. Por esa razón, mencionando lo señalado en el primer punto, siempre es importante que nosotros escojamos un tema que nos interese, ¿no? Porque es posible que lidiemos con ello por mucho, mucho tiempo.
En segundo lugar, ¿no? En segundo lugar, hay que notar que el conocimiento histórico nunca va a ser definitivo, sino más bien va a estar en constante construcción y desarrollo, ¿no? Y no hay que asumir que nuestra investigación, por más novedosa que sea, ¿no? Vaya a ser el punto final para un tema en concreto. Puede ser el punto de partida para otros, o en realidad es el punto de partida para otros temas que van a venir, o para otras investigaciones que van a venir. Y finalmente, los historiadores no somos, pretendemos, no pretendemos narrar o presentar una historia objetiva. Desde el mismo momento en que nosotros realizamos nuestro proyecto de investigación, ya hay subjetividad, ¿no? Ya hay subjetividad en la construcción del conocimiento al momento de cómo nosotros interpretamos los hechos, cómo nosotros nos hacemos las preguntas, cómo seleccionamos nuestras propias fuentes, ¿no? Eso hay que entender. Entonces, por esa razón, el conocimiento histórico también es subjetivo, ya es subjetivo. Y además también hay que tener en cuenta que cada generación, ¿no?, aborda la historia de forma diferente y de acuerdo con las necesidades correspondientes al momento en el que se encuentra. Quizá, Marcos, quieras añadir algo más para finalizar. Sí, no, bueno, solo dos aspectos, ¿no? En primer lugar, remarcar pues que lo que hemos querido hacer con esta conversación es ofrecer un panorama, ¿no? Un panorama simple, digamos, didáctico y claro de cuáles son los procedimientos para elaborar un proyecto de investigación, ¿no? Un proyecto de investigación es una hoja de ruta. Eso no significa que es la investigación final. Es la hoja de ruta que tenemos cuando vamos a ponernos a escribir y a continuar con la investigación. Es como nuestra hoja de ruta y cuando vamos a empezar a navegar. Y cuando vamos a empezar a navegar, vamos a empezar ya a escribir y a seguir investigando y a profundizando y a verificar si nuestra hipótesis es correcta o no. Entonces, eso no debemos perderlo de vista, ¿no? Solo eso, y agradecer a todos los que han asistido, ¿no? Por favor, si alguien tiene algunas preguntas, pueden dejarlas en la sección de comentarios del Facebook o enviarlas por privado a la sección a la página, ¿no? Entonces creo que podemos pasar a responder Sí, algunas sí, interrogantes pasamos a ahora. la pregunta, Juan Antonio, quizás nos puedas... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, muchachos, por la exposición. Ha sido muy ilustrativa. Acá en Facebook hay unas preguntas. Comenzaré con la primera de Luis Alberto Rosado. Él dice, ¿qué criterios se aplican para valorar la autenticidad de las fuentes orales? Y seguidamente dice, ¿existe algún libro que se desarrolle este tema y que se pueda recomendar? Esa sería la primera pregunta. O sea, ¿las dos son parte de la misma pregunta? Sí, van ligadas las dos preguntas. Ok. A ver, sobre las fuentes orales, yo creo que yo tengo dos respuestas, ¿no? Primero es una fuente, antes de entrevistar a alguna persona, antes de realizar cualquier tipo de entrevista, sea histórica o sea una entrevista periodística o de otro corte, digamos, debemos estar completamente empapados de lo que vamos a conversar. Porque algo que es muy importante cuando uno conversa con, digamos, con personas de carne y hueso y no con documentos, es que tienes que generarte empatía, tienes que generar respeto, tienes que generar también conocimiento sobre el tema. Si preguntas por obviedades, digamos, el entrevistado se va a sentir, este chico no sabe nada, no ha venido acá, no ha hecho su trabajo. Digamos, si él te responde algo que es completamente falso y tú ni siquiera has hecho un trabajo previo y no puedes discernir, puedes terminar con información falsa, ¿no? Entonces, yo creo que un conocimiento bien profundo del tema que queremos investigar antes de realizar las entrevistas es vital. Y las fuentes orales, al fin y al cabo, tienen esta característica de que hablan tanto sobre el pasado como sobre el presente. Las fuentes orales nos hablan sobre cómo las personas están recordando esos eventos. Hay una parte de verdad, hay una parte, digamos, de historia, digamos, de los hechos originales que sucedieron que esas personas nos están transmitiendo. Pero otra gran porción de sus testimonios es cómo esas personas han construido, cómo esas personas recuerdan esos eventos. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta esos dos aspectos de las fuentes orales para poder analizarlo. Porque incluso un recuerdo falso, un recuerdo construido, un recuerdo distorsionado de los eventos originales es importante históricamente, ¿no? O sea, es importante saber reconocer por qué las personas han creado esas memorias, esos recuerdos, por qué enfatizan ciertos elementos y no otros en sus testimonios. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿no? Empaparte mucho del tema, lo más posible,
y tener siempre en cuenta esas dos caras de las monedas de un testimonio oral, ¿no? Que nos ofrece información sobre el pasado que nos interesa y los procesos a través de los cuales está siendo recordado. Bueno, quizá para añadir o complementar lo que señala Marcos, ¿no? O sea, una fuente oral hay que someterla a los mismos criterios que tenemos, o sea, criterios generales que tenemos ante una, o que utilizamos ante una fuente escrita, ¿no? Finalmente, primero el autor, quién es el autor, digamos, qué rol ha cumplido en el contexto que se está buscando, por qué se está entrevistando, qué tan relevante va a ser la información que recojamos de la persona para nuestro estudio, si vamos a necesitar otra información más. Entonces, esos son de una manera herramientas básicas que nosotros tenemos como historiadores, ¿no? Pese a que quizá la gran mayoría de nosotros no analiza o no trabaja con fuentes orales, ¿no? Y el otro que menciona, bueno, ahorita se me ocurre este libro, aunque es un poco pesado, ya es un poco pesado, no sé si tú, Marcos, sabrás, el que siempre nos mandaban a leer en pregrado, ¿no? El de Aróstegui, ¿no? El Julio de Aróstegui. Aróstegui, creo que, a ver, se llamaba, a ver, Historia, teoría y método. sí, sí, ¿no? Uh-huh. El que se me viene a la mente es el de Aróstegui. Sí. A ver, voy a pasarle el enlace a Juan Antonio Sí. porque Ya. yo tengo otra recomendación, algo que, digamos, que he visto que me ha sido útil a mí y a otros compañeros de historia para saber cómo realizar entrevistas, es recurrir a los textos sobre etnografía, textos antropológicos. Digamos, la disciplina antropológica ha desarrollado todo un gran cuerpo teórico y metodológico sobre cómo obtener información de personas, ¿no? Es decir, tenemos que pensar que al fin y al cabo la entrevista es un tipo de etnografía y creo que ese sería, digamos, si alguno de los asistentes, si alguna de las personas que están aquí quiere iniciarse en entrevistas orales, yo les sugeriría que tomen, al menos que revisen, ¿no? Que tomen el paso un rato de ver qué se escrito en etnografía. Etnografías urbanas, por ejemplo, ¿no? Para que estemos atentos cómo la entrevista implica una serie de procedimientos previos, ¿no? No es simplemente que uno llega y empieza a entrevistar, sino implica pensar las preguntas, pensar los escenarios, tomar en cuenta en dónde se va a hacer la entrevista, tomar en cuenta otro tipo de elementos como la influencia que puede tener el entrevistador sobre el entrevistado, etc. ¿Okay? Entonces, etnografías. Tenemos una segunda pregunta de Irving Fuentes. ¿Qué tan importante resultan los imaginarios urbanos como herramienta para investigar al historiador? O sea, Inicia, Christopher, disculpa. o sea, la pregunta es cómo estudiamos los imaginarios urbanos. ¿Eso se refiere? No está muy clara la pregunta, creo. ¿Qué No tan sé si, importante resultan los imaginarios urbanos como herramienta de investigación? bueno, más que como herramienta, como tema, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, Como el fuente. ejemplo que señaló Marcos es un claro, ilustra, ¿no? Ilustra cómo funciona el imaginario en relación a un tema en concreto, ¿no? Quizá no voy a utilizar el ejemplo que hizo Marcos para no agotar mucho esto. Quizá los imaginarios, por ejemplo, que surgen a raíz de todo lo que estamos viviendo, ¿no? A raíz del coronavirus, ¿no? Yo creo que ahí se puede trabajar bastante, ¿no? Ahora bien, ¿cómo trabajamos eso? O sea, queremos saber, ya tenemos el problema, ¿no? Ya cómo se han construido los imaginarios, ¿no? A raíz del estallido de esta epidemia, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja? Bueno, ahí la facilidad, ¿no? De trabajar temas actuales y a la vez la desventaja es que tenemos un montón de fuentes. Ahí tenemos que empezar a cortar, ¿no? Empezado a cortar. Podemos verlo desde la perspectiva de quiénes, de la prensa, la perspectiva de las clases populares, la perspectiva de la población que se encuentra en Lima, la población que se encuentra en regiones. Entonces, ahí van surgiendo varias preguntas que también nos permiten ir cortando nuestro tema de interés. Sí. Aquí tengo una recomendación, aquí también se la voy a enviar a Juan Antonio para que la pueda visualizar o no. Es un libro, no sé si haya traducción al español, pero se llama Speaking with Vampires, es Conversando con vampiros, rumor e historia en el África colonial, ¿no? Y es un libro excelente, justamente aborda ese tema, ¿no? En el África colonial, digamos, de la década de 1920 y para adelante empezaron a surgir rumores de que habían vampiros.
pero en realidad esos rumores estaban vinculados con los imaginarios que las personas tenían sobre el colonialismo europeo. De alguna forma similar, pues estos imaginarios que en los Andes se generaron sobre los pistacos. Entonces, es una fuente riquísima en realidad, porque esos imaginarios, las percepciones que las personas tienen sobre los procesos históricos, como el colonialismo, como el inicio de las actividades mineras en una región, como la migración forzada o la migración laboral de jóvenes de una comunidad rural a los entornos urbanos, a veces no dejan unos registros escritos. No podemos saber cómo las personas pensaban sobre eso, lo sintieron, o los imaginarios que crearon. Entonces, todas esas historias son una ventana, ¿no? Una ventana para conocer los imaginarios pasados, para conocer cómo las personas experimentaron esos hechos y cómo les dieron sentido. Entonces, ese libro creo que podría ser digamos, es como que un ejemplo, me parece una obra maestra de cómo lidiar con imaginarios urbanos, ¿no? Imaginarios en general en la historia. Bueno, hay otra pregunta de Laura Barreros. Muchas gracias, te dice en primer lugar. En cuanto al trabajo del Estado de la cuestión, ¿cómo lograr que se tenga una perspectiva conectada? Es decir, la conexión está solo en la búsqueda y constancia de qué procesos similares se ha investigado y se dieron en otros lugares, o la conexión puede mirarse en otros aspectos. Estoy preguntando sobre la conectividad, la conexión en la historia, ¿no? La historia conectada, ¿no? Y a partir del Estado de la cuestión. A ver, dame un segundo, Juan Antonio, para poder leerla. O sea, señala, o sea, hasta qué punto, o sea, al realizar el estado de la cuestión le permite también, o le facilita conectar con otros estudios que se han realizado en contextos diferentes. Para ahí va la pregunta. Sí, en relación a la historia conectada, más vinculado creo que a las nuevas corrientes de historia conectada, historia global. Por ahí veo la pregunta, ¿no? Bueno, yo puedo ir adelantando, yo no he leído bastante sobre las historias conectadas, pero de alguna manera, como ya tratamos, ¿no? El tema, ¿no? El estado de la cuestión, ¿no? Que de alguna manera nos sirve para entender los estudios que se han realizado sobre nuestro tema, ¿no? Hay que también tener en cuenta, ¿no? Como ya se comentó en la exposición, que finalmente o sea, no necesariamente vamos a buscar exactamente estudios que analicen el tema, sino podemos buscar estudios que toquen tangencialmente o que toquen en temas mucho más grandes el tema a investigar. Entonces, y en ese sentido, entonces, obviamente, muchas veces utilizar, ¿no? Estudios en otros contextos, en otras realidades, puede arrojar bastantes luces sobre las metodologías, sobre las fuentes, sobre el enfoque teórico. Yo, entonces, en ese caso, yo sí considero que sí es un buen uso, ¿no? Basarnos en estudios de otras realidades, definitivamente. Yo no estoy muy seguro si he entendido bien la pregunta, pero aquí va mi respuesta. Nosotros siempre estamos, digamos, todo tema que discutamos es por esencia un tema local, pero al mismo tiempo un tema global. Cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos sobre, digamos, en los inicios de la minería en la Sierra Central, con International Petroleum, ¿cómo se llama esta empresa? Bueno, cuando nosotros trabajamos sobre los inicios de la minería norteamericana en la Sierra Central, en realidad estamos hablando pues sobre cómo eso afectó a una sociedad rural, al Perú en transición en inicios del siglo XX, pero al mismo tiempo estamos hablando sobre un tema mucho más grande, ¿no? Sobre cómo el capitalismo, digamos, funcionó, digamos, a partir de qué coordenadas y a partir de qué efectos produjo en sociedades rurales. Eso sucedió en los Andes, pero lo mismo proceso sucedió a lo largo del mundo. Entonces, nosotros podemos conectar nuestra discusión con la historiografía local, la historiografía peruana, sobre el rol de la minería extranjera. Pero al mismo tiempo también podemos dar el salto y conectar nuestra discusión con el rol del capitalismo, digamos, y su incursión, pues, digamos, en lugares como América Latina, la África, Europa del Este. Entonces es siempre una oportunidad. Creo que, digamos, tener en mente que los temas son locales y a la vez global. Tienen esa dimensión local y global. La otra forma que creo que he entendido la pregunta, no estoy muy seguro, es, al fin y al cabo, cuando establecemos un diálogo en el estado de la cuestión, estamos viendo cómo los autores que nos han precedido han trabajado este tema.
Entonces, nosotros podemos tomar, por ejemplo, siguiendo con el caso de la minería, digamos, en la Sierra Central, ¿no? En los inicios del siglo XX. Uno puede discutir cómo la historiografía en general que ha trabajado minería, capitalismo y, digamos, y desarrollo, pues en lugares fuera del primer mundo, ha trabajado este tema y ver que la historiografía ha enfocado quizá el aspecto económico, ha enfocado quizá el aspecto del sindicalismo, y más bien entrar en diálogo y criticarlos y decir que algo que se ha dejado de lado es el aspecto ambiental, los efectos ambientales que tuvo la incursión de la minería en una época donde las tecnologías no estaban tan desarrolladas. Entonces, incluso dialogando metodológicamente con ellos, podemos conectar nuestro tema a un diálogo internacional, ¿no? Una vez más, no estoy seguro si digamos, he respondido completamente a lo que la persona se refería. Quizá para añadir, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? En realidad hay temas locales que a la vez son globales, pero muchas veces por el tema de estudio es difícil de verlo, ¿no? Quizá para los que estudian o están interesados en historia hispanoamericana, siglo XVI, XVII, XVIII, quizá es más fácil imaginarse que el tema del virreinato, de la región que están estudiando, de una manera se conecta, ¿no? Con lo que está pasando en el imperio, en la metrópoli. Igual con el tema de las independencias, yo creo que actualmente no podemos estudiar las independencias sin entenderlo en un contexto mayor, ¿no? De lo que está pasando en España, lo que es las corrientes que están pasando por ejemplo, si estamos estudiando en el Perú, está pasando en Nueva España, en Río de la Plata, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí a veces hay facilidades, ¿no? Respecto también al tema que uno está investigando, ¿no? Por ejemplo, otro caso que se me ocurre, ¿no? El caso de Velasco Alvarado, ¿no? Que creo que por ahí comentaste, ¿no? Claro, o sea, uno puede como que al momento de hacerle esa la cuestión, bueno, sobre Velasco Alvarado se ha trabajado bastante en el aspecto político, social, cultural, ¿no? ¿No? Por ejemplo, estoy interesado en la propaganda, ¿no? En la propaganda que se realizó durante el régimen militar, ¿no? En pro de la reforma agraria, ¿no? Que sobre eso hay un montón. Y eso, obviamente, para diseñar, ¿no? Les la ecuación, bueno, veo que han dicho los autores, cómo han trabajado los autores, el tema de la reforma agraria, que también sobre eso hay un montón, pero a la vez también me puede servir, por ejemplo, cómo, ¿no? Viéndolo como un tema quizás global, quizás conectado, cómo otras dictaduras militares, ¿no? Han tratado el tema, no necesariamente la reforma agraria, pero quizá el tema, temas sociales, ¿no? Temas que de alguna manera benefician a grandes mayorías, ¿no? Entonces, va a depender mucho del enfoque y cómo nosotros abordemos cada tema en cuestión. Creo que alguien preguntaba sobre una fuente que, digamos, un libro que pueda servir para entender cómo emplear las imágenes como fuentes históricas. Entonces, hay un libro bien famoso de Peter Burke, Visto y no visto, el uso de la imagen como testimonio histórico. Entonces, ahorita lo van a postear ahí en la sección de comentarios, pero creo que ese libro podría servirte para, digamos, para pensar, ¿no? Para tener en consideración cómo utilizar imágenes, ¿no? Como fuentes históricas. Bueno, sin más, hemos abordado todas las preguntas que están hasta el momento. Creo que llegó una más, a ver, disculpen. No, la última pregunta fue de Laura sobre la fotografía, ¿no? Muchas gracias, chicos, por esta participación en este streaming y también al público que nos ha visto, ¿no? Pueden seguir darnos más comentarios en la página y pueden sugerir qué otros temas podemos abordar. Y muchas gracias por ello. Que sugieran temas que quieran quizá tratar, conversar, ¿no? Porque este es un espacio, por así decirlo, en el que vamos a tratar temas, pero de forma quizás no tan académica o no tan dirigida para historiadores especializados. Sí, ¿no? eso es algo que nos encantaría, que por favor Sí, dejen sus comentarios, sus sugerencias, sí. qué temas les gustaría escuchar, ¿no? Que podríamos conversar. Acá la próxima. idea no es sentarnos y hablar en un lenguaje críptico, sumamente conceptual e histórico, sino conversar entre nosotros y con ustedes sobre interrogantes que, como personas interesadas en historia, quizás son historiadores también, quizás están estudiando, o quizás simplemente han tenido una pasión por la historia siempre. ¿Qué temas les gustaría escuchar? Eso es algo que nos ayudaría mucho a planear los siguientes eventos. Muchas gracias igual a todos los que se conectaron por los saludos.
y gracias a las plataformas, ¿no?, que ha permitido este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.